Dios es bueno, amén. ¿Cuántos han sentido su presencia? Qué maravilloso. Estos son los encuentros a los que tenemos que venir domingo a domingo a este lugar, a encontrarnos con Él. Él es el más importante. Aquí el hombre no es importante, el que es más importante es el Espíritu Santo, es el Señor. Y Él está reclamando a su amada, a su iglesia. Él está reclamando a los suyos y está demandando tiempo con nosotros, está demandando intimidad con la iglesia. Porque para este tiempo tiene muchas cosas que quiere revelar, que quiere mostrar. Aún hay cosas que están escritas que no han sido reveladas. Y Dios necesita gente que esté dispuesta, que no sea odre viejo, sino odres nuevos, que estén dispuestos a recibir de ese vino nuevo, de esa revelación que Él tiene a través de su palabra para mostrarla en este mundo. El mundo está esperando una manifestación sobrenatural de la iglesia, de los hijos de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos reclama celosamente, nos anhela celosamente, dice la palabra, porque quiere mostrarnos más. Jesús dijo: cuando me vaya, no os dejaré solo. Yo rogaré al Padre que envíe otro consolador, al Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad y les mostrará lo que ha de venir. Él es el que nos da el discernimiento. Él es el que abre nuestros ojos y nos muestra lo que necesitamos saber. Él nos muestra lo que ha de venir. Pero si no tenemos relación profunda con el Espíritu Santo, estaremos ciegos y no veremos las señales, no podremos discernir las señales de los tiempos para saber los moveres de Dios. Muchas veces para recibir respuestas de parte del Señor y avanzar en su propósito tenemos que estar apercibidos, tenemos que tener discernimiento y nuestra fe al 100%. Para poder discernir los tiempos, saber lo que está pasando en estos últimos tiempos y cuál es el mover del Espíritu Santo, lo que Él quiere hacer para tu casa, para tu negocio, para tu vida personal en este tiempo. Por eso necesitamos una relación profunda con el Espíritu Santo, una relación profunda con Él. Acompáñeme allí en el libro de Lucas. Dice la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 8, desde el verso 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a Él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz. ¿Qué decía a gran voz? Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose
son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, ¿con corazón qué? Bueno. Y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Y al que está a su lado, hay que dar fruto con perseverancia. Con perseverancia. Para hablar el reino de los cielos y los misterios del reino, porque todos pertenecemos al reino de Dios. Y como le decía ahorita, hay misterios que todavía no han sido revelados. En ese momento, Jesús comienza a hablarle a la gente a través de parábolas. Utiliza una historia para revelar una verdad. Yo sé que ya esto lo hemos leído mucho, pero hoy y en este mes el Señor me inquietaba con esta palabra, porque yo me preguntaba, ¿por qué muchas veces vamos al servicio, recibimos la palabra y ya después se nos olvida? ¿Por qué cuando vamos a leer la Biblia nos quedamos dormidos? ¿Por qué no nos grabamos los mensajes? ¿Por qué de tiempo en tiempo estamos en depresión? De tiempo en tiempo estamos preocupados, cargados, nos sentimos sin fuerzas y con ganas de tirar la toalla, porque todo el tiempo andamos, quiero tirar la toalla, el Señor Jesús va detrás de nosotros, agarra y téngala. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el tiempo tenemos que vivir de esa manera, altibajos, 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 y no nos podemos sostener? Entonces el Señor me hablaba a través de esta palabra y me decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el Señor me daba a entender algo a través de esta parábola, y lo que les enseñaba a ellos no era tanto explicarles sobre la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios. No era tanto explicarles sobre el sembrador, porque el sembrador es el que tira la semilla. Era darle a entender a los religiosos del momento, y que la iglesia de hoy pueda entender este misterio, de poder evaluarnos y saber qué terreno somos, qué clase de tierra soy, y si la semilla de Dios está dando fruto en mi vida o por qué no está dando fruto en mi vida. Cuando comenzamos a meditar en esta palabra, comenzamos a evaluarnos, y la idea es que tú comiences a evaluarte, porque hay áreas en tu vida en las cuales no avanzas y siempre estás en el mismo círculo vicioso allí todo el tiempo. Hoy Dios se movió de una manera y se está moviendo de una manera especial, pero ¿qué pasará cuando salgamos de este lugar? ¿Dios se seguirá moviendo o ya mañana vas a comenzar a quejarte y a preocuparte por lo que tienes que pagar y por lo que no te ha llegado y estás esperando? El pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, les abrió el mar en dos, pasaron en seco. A los 3 días ya se les había olvidado y ya se estaban quejando con Moisés porque el agua estaba amarga. Increíble. Hace 3 días Dios les abrió el mar en dos y ahora estaban probando un agua amarga. La pregunta es, si el que abrió el mar en dos, si hubiera enclamado, ¿no hubiese endulzado las aguas? Sí, las iba a endulzar y hubiesen podido disfrutar. Pero tenemos una memoria temporal muy corta. Nuestra RAM no es ni de 1 giga. Parecemos un computador con todo guardado en la memoria temporal, que cuando nos apagan todo se borró y se olvidó. La pregunta es, ¿por qué? Si Dios está dando su palabra, el Señor me decía, el problema tiene que ver con el oír o con el escuchar, porque la fe viene por el oír. Dice la palabra en el libro de Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El problema está en el oír y en la clase de terreno en la que se está sembrando la semilla. El Señor me enseñaba que el oír va ligado con el terreno.
Y el terreno es nuestro corazón. O sea que el oír va ligado con lo que está en el corazón. Ahora, si la fe viene por el oír, tenemos un problema con nuestra fe. Y de hecho Lucas 18:8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y si la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, y si Jesús dice cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es: ¿hallará fe en la tierra? Está diciendo cuando venga el Hijo del Hombre, habrá gente que tenga una buena semilla y que esté dando fruto. Porque cuando Cristo venga, va a venir a buscar frutos. Él no va a venir a buscar árboles con flores. Hay un árbol que da flor pero no da fruto, y es el árbol de papaya. Creo que es el macho. Sí lo conocen, ¿verdad? Cuando usted ve que está floreciendo, dice: hoy voy a tener papayas. Ninguna papaya dio. Hoy usted se va a evaluar y va a mirar qué clase de terreno es, porque yo comenzaba a preguntarme esto. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará palabra? ¿Hallará gente que está escuchando la palabra y con un corazón o un terreno arado para que la semilla se siembre correctamente y dé un fruto que permanezca? Miraremos si somos emocionales o si realmente estamos siendo esa tierra arada por el Señor para que la semilla sea sembrada en nosotros y comience a producir, comience a dar fruto y que el fruto permanezca. ¿Qué clase de terreno soy? ¿Usted no le ha pasado que en algunas veces nos vemos involucrados en toda clase de problema porque escuchamos mal o porque oímos mal? ¿No le ha pasado? Usted escuchó algo y se hizo una idea, y de acuerdo a lo que escuchó, esa idea entró a su corazón y allí se sembró. Y nosotros somos lo que es o lo que está guardado en nuestro corazón. Jesús dijo: el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Jesús dijo: un árbol se le conoce por el fruto que da. No es ni por la flor ni por las hojas, sino por el fruto que da. De acuerdo al fruto, tú puedes medir o puedes deducir qué árbol es. El problema está cuando no damos frutos y cuando lo que escuchamos permitimos que se siembre en nuestro corazón. El terreno del que te estoy hablando es tu corazón. Y cuando yo permito que todas las cosas que inundan este mundo se siembren en mi corazón, entonces, ¿cuál es el tesoro que tengo en mi corazón? ¿Algo bueno o algo malo? En determinado momento Jesús dijo: tengan cuidado que lo que dicen en ustedes que es luz no sea tinieblas en vez de luz. Es allí donde tenemos que analizarnos para ver qué fruto estamos dando y qué es lo que está afectando nuestra tierra. ¿Qué es lo que está afectando nuestro corazón? Alguna vez nos dijeron algo, pero nosotros entendimos lo que quisimos y no lo que realmente debíamos escuchar. Sufrimos del oído. Y cuando recibimos la palabra, ¿por qué yo voy a esto? Porque cuando muchas veces recibimos la palabra, la interpretamos de acuerdo a lo que está arado en nuestro corazón. Y de esa manera la aplicamos a nuestra vida, a nuestro propio parecer, y no de acuerdo a lo que Dios realmente te está hablando. A veces Dios nos habla, pero abrimos el oído para lo que realmente nos interesa escuchar y lo que queremos escuchar. Hoy en día se predican muchos mensajes de emoción y de prosperidad y esto y lo otro. Y a la gente le gusta. Le gusta escuchar que Dios prospera. Nos gusta escuchar que Dios sana. Nos gusta escuchar que Dios nos va a dar carro, casa y beca. Nos gusta. Pero cuando Dios nos habla a través de su palabra, hay ciertos misterios que obviamos porque nuestro corazón está esperando escuchar otra cosa.
Hay gente que una vez alguien me reclamaba y me decía: pastor, es que usted cuando predicó esa palabra, usted decía que entonces nos tenemos que divorciar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y yo le decía: eso era lo que tú querías escuchar, mas no lo que yo prediqué. Tenemos un grave problema, y es que sufrimos del oído. Y como sufrimos del oído, ¿usted no ha hablado con gente que sufre del oído? ¿Cómo está? ¿Qué? Nos pasa algo muy peculiar con alguien que conocemos, mi esposa y yo, que habla por celular y usted tiene que gritarle: ¿qué esto, qué lo otro? Para poder que escuche. Yo me imagino a veces el Espíritu Santo tratando de hablarnos algo y usted está entendiendo otra cosa. Dios tratando de decirnos algo y seguimos entendiendo otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque el oír va ligado a lo que está en el corazón. Y entonces yo recibo lo que quiero. Yo escucho lo que quiero escuchar y lo acomodo a mi manera. Pero la palabra de Dios no se acomoda a tu manera. La palabra de Dios es su verdad. Y para recibir esa verdad, entonces tenemos que evaluar qué terreno somos. Por eso Jesús comienza a predicar y a enseñarle en esos momentos, en lo que tiene que ver con el corazón. Por eso el Señor nos llevaba a ministrar esa canción ahorita al final: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Dios necesita nuestro corazón para ararlo, para que cuando caiga la semilla pueda crecer y dar fruto. ¿Usted no se ha preguntado por qué hay gente que tiene 5 años en el evangelio y de un momento a otro se apartó del Señor? Oye, Julanito, no, ya no va a la iglesia. Allá lo vi metido en los carnavales parrandeando. Allá lo vi en una taberna. Allá lo vi haciendo y deshaciendo. Yo vi a mucha gente en Facebook en carnavales. Pastor, ¿usted entra a Facebook? Sí. Y se tomaban fotos, enmaicenados y todo, y salían riéndose. Yo decía: esas son las cosas que me llevan a preguntar: ¿dónde cayó la palabra? ¿Qué clase de algunos estarán diciendo cuando reciben? Algunos vienen a la iglesia y dicen: esta palabra era para Julanito. Lástima que se quedó en casa. Pastor, usted la grabó, mándeme el link. Y a ellos no les habló nada porque era para otra persona. A veces preparamos un texto de la palabra y queremos que Dios les hable a todo el mundo, pero Dios nos está hablando primeramente a nosotros cuando leemos la palabra. Amén. Pero es que hay un problema con nuestro terreno. Hay un problema con nuestro corazón. Y hay 4 clases de terreno, porque yo escribí 4 hojas de mensaje, pero vamos a resumirla. A mí me gusta escribir y escribir. Pero tiene que ver con el corazón. Mire, en Hebreos capítulo 3, del 7 al 12, vamos a proyectarlo allí. Mire lo que dice la palabra. Del Hebreos 3, del 7 al 12. Por eso, como dice ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Sí qué? Si oyeres hoy su voz, ¿qué? Verso siguiente. No endurezcáis vuestros corazones. Usted sabía que hay gente que endurece su corazón. Ahorita lo vamos a ver. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación, el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice: donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años, o sea, 40 años viendo la gloria de Dios y todavía seguían dudando. Bien. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan ¿qué? ¿En dónde? En su corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo.
Verso 12 que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros que... Mire cómo recalca el corazón el Señor. Corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Ahora usted va a entender por qué muchos se apartan. ¿Qué clase de tierra soy? Es lo que tengo que preguntarme. ¿Qué clase de corazón es el que tengo? Por eso Jesús dijo: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Marcos 4:23, vamos a colocarlo allí. Marcos 4:23 al 26. Les doy un consejo. Cuando venga a la iglesia, traiga lapicero y traiga hoja. Y anote cada cita, porque yo le puedo estar echando cuento a usted y usted me está diciendo amén. Cuando llegue a su casa, tómese un tiempo, lea, y le doy completa autoridad para que al domingo siguiente me diga: pastor, usted se equivocó en esta palabra. No trague entero. Amén. Pastor, yo me veo la repetición por YouTube. ¿Qué dice 4:23? Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Es increíble que siempre Jesús recalca lo mismo, porque está diciendo: aprende a escuchar. Otra versión dice que si alguno tiene oídos, escuche. No solamente oiga, escuche. Porque oír, usted me está oyendo en este momento. La pregunta es si me está escuchando. Porque escuchar es meditar lo que usted está recibiendo, y que eso se ha guardado en su corazón para que produzca un efecto en su vida. A veces oímos, y la Biblia dice que somos oidores olvidadizos de la palabra de Dios, y no nos convertimos en hacedores de la palabra. Oye, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe tiene que provocar una acción. Quiere decir que la palabra en mi vida está provocando un querer hacer, está provocando una acción en mi vida. Yo no puedo decir sí, yo tengo fe si no hago nada. Esa fe está siendo impulsada por una palabra que tiene que producir en mí una transformación, un cambio que me va a llevar a una acción. Si yo no estoy completando y llegando a la acción, entonces hay un problema. Estoy oyendo, mas no estoy escuchando la palabra, porque no está haciendo un efecto en mi vida y no me está transformando. Hay gente que tiene 5, 10 años en el evangelio y todavía está esperando que Dios le hable para hacer algo. El problema está en que desde el primer día Dios le está hablando. Él oye, mas no escucha, y no pone por obra. Por eso les digo: ¿cuánto más tiempo vas a esperar a que? No, yo busco del Señor cuando el Señor me diga. Pastor, estoy esperando que el Señor me hable. Pero si Dios te habla todos los días. El problema es que tú estás esperando que Él te diga lo que tú quieres escuchar. Entonces solo estás oyendo cuando Él dice algo, mas no estás escuchando. Dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: prestad atención a lo que ¿qué? Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún sé qué. Interesante, no está diciendo lo que hablas, está diciendo lo que oyes. ¿Qué más dice? Porque el que tiene, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Y esto es producto de qué? Del oír. Por eso tengan cuidado, él decía: tengan cuidado con lo que oyen, porque con la misma medida serás medido. El que tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Te lo traigo a la vida real, te lo pongo en un ejemplo práctico. En tu casa te han enseñado buenas costumbres y buenas palabras. Nunca has escuchado a tus padres que han hablado vulgaridad ni malas palabras. Eso fue sembrado en ti. Pero cuando llegas a otro lugar y comienzas a rodearte de gente que no es muy correcta y que su vocabulario no es correcto, cada momento que pasas con ellos y escuchas esas palabras, comienza a quitarte lo bueno que has recibido en tu casa. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Entonces,
todo lo que entra por tu oído comienza a menguar. Lo bueno que recibiste comienza a menguar hasta el punto en que se pierde, y ya lo que hay en ti son palabras soeces y de vulgaridad. Y por más que quieras retenerlo, en cualquier momento se te sale. Y tú dices, wow, ¿y qué pasó? ¿Por qué se me salió? ¿Por qué? Porque lo bueno que estaba en ti fue reemplazado porque prestaste tu oído. Por eso dice, al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es muy importante saber lo que estamos oyendo y lo que estamos recibiendo. El escuchar o el oír, escúchame bien, está ligado a la condición en la que se encuentra nuestro corazón. De esa manera se cumple la palabra de Isaías que dice, hay una palabra que está en Isaías, que el Señor la mostró en Mateo capítulo 13, del 14 al 15. El Señor la declaró. Una palabra que está en Isaías, en Mateo 13, 14 al 15, dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. En el verso 15. El corazón de este pueblo se ha ¿qué? Y con los oídos, ¿oyen qué? Pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Parece algo que redunda, pero no es así. Dice, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. El mismo Jesús lo expresó. Hay un problema del corazón. Entonces, cuando Dios nos habla, ¿cómo oímos o cómo escuchamos lo que Él nos está hablando? ¿Cómo interpretamos su palabra y la traemos a nuestra vida hoy? Entonces comenzamos ahora, sí, entramos a la parábola del sembrador, en donde hay 4 clases de oyente o 4 clases de terrenos, en donde el sembrador tira la semilla. El primero de ellos, te lo voy a explicar los terrenos, porque ¿cuántos aquí han hecho agricultura alguna vez? ¿Conocen algo de agricultura, verdad? Es interesante saber un poco para poder saber lo que Jesús le estaba enseñando a ellos en estos momentos. La primera semilla cayó ¿dónde? En el camino, ¿verdad? Ahora, cuando habla de que cayó en el camino, usted se imagina un camino, ¿sí? Pero cuando está hablando del camino, significa que cuando la tierra es arada, hay un surco. Los lados de ese surco son esos caminos que se forman. La tierra que está arada está preparada, pero el camino se endurece por causa de no ser arado. El sol la endurece y se vuelve dura. Por lo tanto, la semilla que cae ahí no crece ni nace. Eso es el camino. Cuando Jesús está hablando de eso, se está refiriendo a ese camino. Los lados, las orillas de la tierra que es arada. La segunda cayó ¿dónde? En la piedra. ¿Qué se ha imaginado usted cuando dice la segunda cayó entre piedras o en pedregales? Usted se imagina el sembrador que tiró la semilla y cayó en un montón de piedras. Pero lo que quería decir a Jesús era que cuando el sembrador tira la semilla, hay un terreno que cuando es arado, el arado no alcanza a entrar a profundidad, y a pocos centímetros de la tierra hay piedras y hay un terreno rocoso. Entonces la semilla cae allí, nace, comienza a crecer, pero cuando encuentra ese terreno rocoso, la semilla no tiene profundidad. Ese es el terreno que está hablando Jesús. Precioso. Ese es el terreno que está hablando Jesús. Terreno lleno de piedras. Y el tercera semilla cayó ¿dónde? En los espinos. Está hablando de un terreno en donde lo que hay es maleza. ¿Usted no sabía que la maleza crece más rápido que cualquier árbol? Porque es maleza, ¿verdad? Hierba mala. Y es una hierba y una maleza que su trabajo es ahogar. Su trabajo es dañar, evitar que haya crecimiento. Y la cuarta cayó
en la tierra que fue arada, cayó en buena tierra. Bien, entonces nos vamos con la primera clase de oyentes o de terrenos o de corazón que yo entiendo, entendiendo que el oír está ligado a la condición del corazón. Y le espero que usted escuche esta palabra y pueda recibirla y estudiar lo que hay en su corazón. Mateo 13:19 dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces, ¿qué? Viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada ¿en dónde? En el corazón. Que fue sembrada en el corazón. O sea que el terreno al que está hablando Jesús es el corazón. Estas son las personas que tienen un corazón endurecido. La Biblia los llama duros de cerviz. Si lo han leído en la palabra, ¿verdad? Duros de cerviz. Estas personas han endurecido deliberadamente su corazón. Han decidido endurecer su corazón. Jeremías 19:15 dice: han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Usted no ha visto que usted le va a hablar a alguien de Cristo y dice: no me hables de Dios, yo no quiero nada con Dios. Ya han endurecido su corazón. Algunos, dice la palabra, que han tenido su conciencia ¿qué? Cauterizada. ¿Sabe qué significa estar cauterizado? ¿Cómo? Usted sabe cómo sellan a las vacas, ¿verdad? Les ponen un sello caliente con hierro, ¿verdad? Un hierro caliente y allí queda el sello en la piel. Pregunta, ¿esa piel queda viva? Se murió, queda cauterizada. Hay gente que endurece tanto su corazón que tienen cauterizada la conciencia, por lo tanto no reciben la palabra. Ahora, ¿qué es lo que más me llama la atención? Que Jesús no le está hablando a ateos en el momento. Porque usted dice, el ateo es el que no cree en Dios, o el agnóstico es el que no recibe la palabra. Ese es el terreno. Yo aquí estoy bien chévere recibiendo la palabra, o sea que yo no soy de esos. Pero ¿a quién le estaba hablando Jesús? A los conocedores de la ley. Le estaba hablando a los tesos de la ley, a los religiosos del momento. ¿Y qué me enseñaba el Señor? Que el terreno más duro es este. El terreno más duro es este. Y el terreno más duro es cuando hay una mente religiosa que no quiere ser transformada por la revelación de la palabra de Dios. Gente que se ha quedado con enseñanzas de 20 años atrás, en donde critican el hacer y el accionar de las personas y el cómo se visten, etcétera, etcétera, y no han recibido ese vino nuevo de parte de Dios, esa revelación, y a lo que hoy en día es revelación, para ellos es apostasía. Porque están cegados y el orgullo no los deja recibir el consejo de la palabra de Dios. Hay gente que tú le vas a hablar de la palabra y le dice: ¿qué me vas a enseñar tú a mí si yo tengo más años que tú en el evangelio? Tú eres un niño. Cuando tú ibas ya yo venía. Hay gente así que no reciben la palabra. Pero déjame decirte que Dios te puede hablar a través de cualquiera. Y que todo el tiempo tenemos que aprender de la palabra de Dios. ¿Sabes? Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y le dice: hay una lucha espiritual. En la iglesia hay una lucha espiritual. Y dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Para la destrucción de qué? De fortalezas. ¿De qué? De argumentos. Fortalezas y argumentos. La mente religiosa está llena de fortalezas y argumentos. Han decidido permanecer en eso para evitar lo que Dios les quiere mostrar. Los religiosos del momento no aceptaban a Jesús. Decían que amaban a Dios, pero era una contradicción porque no recibían al Hijo de Dios. Es más, al mismo Jesús le dijeron: tú tienes un demonio, porque por nombre de Belcebú tú echas fuera a los demonios.
Entonces Jesús le dice, tengan cuidado porque el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Y Jesús lo remata diciéndole, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Oye, Jesús es tremendo, ¿no? Entró a la sinagoga para decirle, ustedes son hijos del diablo. Yo me imagino cómo se habrá quedado esa gente así como que con ganas de acribillarlo en el momento. Pero Jesús les estaba mostrando lo que realmente había en su corazón, el corazón de los religiosos de ese momento. Ahora, soy un religioso, hay algo que se opone y lo dice la palabra. Hay algo que se opone a la revelación y a que yo reciba la palabra y a que escuche como necesito escuchar y eso transforme mi vida. ¿Sabe qué es? Derribando todo argumento. ¿Y toda qué? ¿Y toda qué? Hay una tercera. Toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Wow. Ay, es que el tiempo es tan corto. Toda altivez. ¿Hay altivez en mi corazón? Pastor, yo soy el hombre más humilde que hay sobre la tierra. Parece que no me conociera. Hay altivez, hay arrogancia. Siempre he dicho que la altivez, el orgullo, es como el mal aliento. Todo el mundo lo siente, menos el que lo tiene. Tú tienes ganas de decirle, cómete un chicle, mijo. Ahora, ¿cómo le dices tú a una persona que tiene mal aliento? ¿Sí? A no ser que no tengas pelo en la lengua, le dices, ¿sabes qué? Cómete un chicle. Pero una persona arrogante no acepta consejo. ¿Conoce a alguien así? Nadie mirando al de al lado, míreme acá. La arrogancia raya en la terquedad. Una persona terca termina siempre siendo una persona arrogante. Y la Biblia dice en Proverbios que la arrogancia está a un paso de la caída. ¿Por qué fue destituido Satanás del cielo? Por su arrogancia, por su orgullo. Y eso se expresa en lo que pensamos, en lo que hablamos. Mire, basta escuchar a una persona hablar media hora para saber si es orgullosa o no. Y yo hice, y yo estudié, y yo esto, y yo me merezco, y yo lo otro. ¿No se han dado cuenta que los mensajes, muchos mensajes en este tiempo han dejado de ser cristocéntricos y bibliocéntricos para convertirse en tú puedes, tú lo vas a alcanzar, tú vales mucho, tú esto y tú lo otro? Y ahora está el mensaje del yo-yo. Y ya Cristo ya no vive en nosotros, sino en lo que podamos hacer. Y se alimenta nuestro ego, se alimenta nuestro orgullo, se alimenta el humanismo en la iglesia y Cristo comienza a menguar. Y lo más tremendo es que prestamos nuestros oídos para que se alimente eso y lo bueno que fue sembrado, la buena palabra, está siendo quitada de nosotros. Por eso viene la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿O encontrará gente que todavía esté escuchando la buena palabra y esa buena palabra esté produciendo el hacer en sus vidas? Eso es lo que tenemos que meditar en este tiempo. Ahora, dice que la que cayó en el camino, ¿qué le pasó? Vinieron las aves y se la comieron. Cuando en Lucas 8:12 Jesús lo explica y explica quiénes son los que están, los que son ese terreno en donde cae la semilla, los que son junto al camino. Jesús lo explica. ¿Qué dice? Son los que oyen, pero luego viene ¿quién? Viene el diablo. Vea que algunos dicen, ay pastor, pero usted ¿por qué menciona a ese man? Si usted estudia la Biblia, uno de los que más mencionó a Satanás fue Jesús. Ni el apóstol Pablo habló tanto del diablo como Jesús. Dice, luego viene el diablo y quita. ¿De qué? De su corazón, del terreno, la palabra para que no. Y
Ahora, pastor, ¿cómo Satanás arrebata la palabra de Dios en ese terreno, en nuestro corazón? ¿Cómo él lo hace? Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11 nos dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Una de las estrategias más fuertes de Satanás es el engaño. El engaño. Él engañó a Eva. ¿O no? Porque tenía ganas de escuchar. Y de Eva pasó a Adán. Y en Adán se consumió el pecado. Satanás siempre ha tratado de engañarnos. Y sabe que lo peor de todo es que él, como sabe palabra, va a utilizar la palabra para engañarte. Usted no ha conocido gente que utiliza la palabra para su propio beneficio. ¿Sí o no? Y sacan el texto de su contexto para hacer un pretexto y para aplicarlo de acuerdo a lo que ellos creen que es conveniente, y así se pierden. ¿Por qué? Porque han determinado endurecer su corazón y creer lo que ellos creen y no lo que realmente el Espíritu Santo necesita que crean y transformar en su vida. La Biblia dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Dice que él se viste como ¿qué? Como ángel de luz, pero no lo es. Confunde a la gente mediante falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores. Y como dice la palabra, que la gente teniendo comezón de oír, los sigue y se pierden. Y lo más tremendo de todo es que dice la palabra que engañarán incluso a los escogidos. Entonces yo entendía, una cosa es ser escogido y otra cosa es permanecer, porque estoy fundamentado en la palabra de Dios. Porque si me engañan es porque no tengo una raíz, no tengo profundidad, no hay revelación en mi vida, no hay palabra en mi vida. Entonces todo lo que me digan para mí sirve. Siempre lo he dicho, nos estamos pareciendo ya a la iglesia tradicional, en donde el sacerdote o el cura da la palabra, le da la bendición, todo el mundo se la echa y se va y todos dicen amén. Lo que dijo el cura, así es. Porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, primero, él utiliza el engaño a través de los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Segundo, él utilizará las pasiones pecaminosas de tu carne o las obras de tu carne para desviarte. Te va a tentar, te va a incitar para que se despierte en ti esa concupiscencia. Él sabe lo que a ti te gusta. Él sabe lo que a tu carne le gusta. Satanás sabe lo que a tu carne le gusta. Y él es experto en hablarte al oído, en susurrarte y decirte lo que tú quieres escuchar. Por eso tenemos que estar atentos a las acechanzas del diablo. Porque no todo lo bueno que me hablen al oído puedo decir que es bendición de Dios. Así te dice el Señor. Cuando salgas, vas a recibir una gran bendición. El Señor va a traer un carro hacia ti. Ten cuidado porque te va a estrellar, te va a atropellar. Y a veces yo recibí una palabra hace años y un profeta se me acercó y me habló. Ojo, los profetas son de Dios, pero hay que pesar toda la palabra. Tenemos que discernir la palabra, porque no todo el que dice así te dice el Señor, Dios a veces dice yo no he dicho nada. Hay gente que está esperando promesas de hace 10 años que Dios nunca dijo, porque se confiaron de un profeta que ni tenía relación ni intimidad con Dios. Por eso usted siempre mire el fruto, no mire la unción, mire el fruto. Amén. La unción habla de Dios, el fruto habla de la persona. Y cuando Jesús venga no va a buscar cuántos muertos levantó, cuando Jesús venga va a buscar fruto. Gente, la semilla para que crezca tiene que morir y tiene que crecer, germinar y dar fruto. Y de acuerdo a ese fruto la persona se salva o no se salva.
Entonces tenemos que tener cuidado. A mí cuando me dan una palabra profética, yo la grabo y la leo y la escucho una y otra vez y la tengo en el celular y vuelvo y la escucho. Porque la palabra profética tiene tres puntos importantes: exhorta, edifica y consuela. Y comienzo a medirla. Ay, me dijeron cosas bonitas, pero eso no viene de Dios. Entonces no lo recibas, porque eso va a despertar tus pasiones y a que tú tomes decisiones que Dios nunca ha mandado a que las tomes, y por eso terminamos estrellados. Ok, Dios está contigo, pero nunca lo tuviste en cuenta y hiciste algo que Él nunca dijo. Segundo, la palabra que cayó ¿en dónde? En pedregales, ¿verdad? Lucas 8:13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra ¿con qué? Con gozo. Pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Ha conocido gente así? De hecho, pastor, yo soy un recauchado. Yo me he apartado como 10 veces. Hay gente que uno le dice: ¿cuánto tiempo tienes de conocer al Señor? Bueno, pastor, tengo hace como 20 años, pero juicioso. Como 3 meses. He escuchado mucha gente así. No, ahora sí. Y usted los ve fervorosos, van a la iglesia, ayunan, oran, se meten, tienen una buena oratoria, tienen palabra de Dios, pero cuando viene el tiempo de la prueba o el tiempo de la bendición, todos los días o los días de servicio se pegaba 1 hora a pie, se venían para la iglesia. Cuando Dios les dio el carro, ya no tienen el tiempo para Dios. ¿Sabes por qué pasa? Porque no tienen raíz. Sí, comenzó a crecer, pero el árbol cuando crece tiene que tener profundidad y debe encontrar humedad para poder mantenerse. Por eso la Biblia dice que los que confían en Jehová, el hombre que confía en Jehová, son como árboles plantados junto a corrientes de agua. Porque la raíz está en un lugar húmedo y todo el tiempo se está alimentando y entonces da fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, dice la palabra de Dios. Debemos tener raíz. Ahora, en mi corazón, esa es mi clase de terreno, soy terreno pedregoso, en donde la palabra de Dios la recibo con gozo, me gozo en la palabra, estoy contento porque Dios me habló, pero cuando viene la prueba ya comienzo a dudar de todo lo que Dios me dijo. Comienza la lucha, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios no lo va a hacer? Pregúntese si su corazón es esa clase de terreno. Porque usted puede crecer y puede tener unas hojas muy lindas, pero no va a dar fruto porque no tiene profundidad su raíz. Mire lo que encontraban: la semilla sin raíz profunda no puede vivir. Crece, el árbol crece, reverdece y es frondoso con rapidez. Es la gente que usted dice: uy, tiene 1 año y mira, yo estoy quedado, pero esa persona va a 1000. Pero realmente tiene raíz. Es allí donde encontramos la sorpresa. Por eso esto es un misterio del reino. Y es la primera parábola que Jesús enseñó. La primera parábola que Jesús enseñó para hablar los misterios del reino fue la parábola del sembrador. Porque a Jesús le interesa, a Dios le interesa cuál es la clase de tu corazón para poder encontrar fruto, para que la semilla caiga en buena tierra y dé fruto y vuestro fruto permanezca. Porque eso es lo que te va a salvar. El tercero dice: el que cayó entre espinos. No lo voy a profundizar porque ya se está acabando el tiempo. El que cayó entre espinos representa un corazón cautivado o preocupado por los asuntos de este mundo. Ahí en el verso 14 del capítulo 8 de Lucas usted lo puede leer. Están demasiados enamorados del mundo. Amén o hay. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van. ¿Y son qué? Ay, esta palabra está de moda, ¿sí o no? Preocupaciones. ¿Las qué? ¿Los qué? Placeres de la vida.
y no llevan fruto. 3 cosas está tocando allí: preocupaciones, riquezas y los placeres de la vida. Hay gente que cuando se le da una palabra fuerte no vuelve. Hombre, ese pastor no tiene amor. Hay gente que no le gusta recibir la palabra fuerte de parte del Señor. Pero cuando Dios te da una palabra fuerte, tente por gozo, tente por dichoso, porque Dios está pendiente de ti, te está corrigiendo, porque te ama y quiere lo mejor para ti. Amén. Pregunta: ¿tu corazón es esa clase de terreno? Cosas tan sencillas como: pastor, no puedo ir a culto hoy porque me toca trabajar. Ahora, una cosa es que la empresa te lo coloque. Pero ¿sabes qué es lo peor? Cuando tú mandas en tu propio negocio y tú decides hacer algo primero que Dios. Entonces, tú dices, ¿por qué yo dudo tanto de Dios? ¿Por qué cuestiono tanto? Claro, porque la palabra, tu corazón, lo que oyes comienza a ser cuestionado. Comienzas a preguntar, comienzas a dudar. ¿Por qué? Porque hay espinos que están creciendo en tu corazón. Necesita ser arado y Dios necesita cortar toda esa cizaña, necesita cortar toda esa maleza. Porque la palabra, cada vez que es sembrada, cada domingo que recibe la palabra, allá afuera, la cizaña que hay en tu corazón comienza a ahogarla. ¿Qué cosa? Las preocupaciones. ¿Qué cosa? Las riquezas. ¿Y qué cosas? Los placeres de la vida comienzan a ahogar la semilla. ¿Por qué? Porque amas más el mundo, seamos sinceros. Amas más el mundo que Dios, porque el mundo puede más que Dios en tu vida. Entonces, yo tengo que pedirle al Señor, corta toda esa maleza de mi vida. Yo te quiero seguir, Señor, yo quiero permanecer, porque esto es cuestión de permanecer. Yo le decía a los hombres el viernes que hablamos en la reunión de hombres, hablamos de esa palabra, permanecer. Porque entonces, cuando comienzan las situaciones difíciles, mientras más oros, más me atacan. Pastor, es que yo ofrendo y diezmo y no veo nada. Entonces yo le decía, espérate, aparta a Dios de eso. Cuando tú diezmas y ofrendas, lo haces para Dios, no esperando nada a cambio. Cuando tú oras, ¿qué estás buscando? ¿Relación con Dios o que Él te responda? Porque si buscas que Él responda, entonces te vas a desencantar y ya no vas a orar más. Entonces cuando no tenemos, cuando hay cosas que nos preocupan y nos ahogan, un muchacho, uno de los hombres me decía, pastor, es que mi esposa esto, lo otro. Yo le decía, sigue orando. Ay, pastor, pero es que esa es la única respuesta que usted tiene. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué quiere que te dé el secreto del mejor matrimonio, el matrimonio feliz? Eso fue una novela, pero si necesitas de Dios, ora. Pero es que yo oro y no me responde, sigue orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios te responda, sigue orando. Pero yo me acerco a Dios porque quiero una relación con Él, no porque estoy esperando una respuesta. El cristiano tiene que alcanzar esa madurez. Oye, todo tiene su tiempo. Pastor, es que mientras más busco de Dios, el Señor me corta los servicios, no hay plata, no hay esto, me están cobrando y algo te está enseñando el Señor. Pero permanece, sigue orando. Porque para eso hemos sido llamados, para permanecer en el Señor. Jesús dijo, el que fuere fiel hasta el fin será salvo y recibirá la corona de vida que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, hay cosas que te están preocupando. De pronto, ese es el problema de que la palabra no ha podido crecer en tu vida como debe crecer. Porque los espinos están creciendo, tienes un terreno espinoso en tu corazón. Ahora, quizás las espinas son esos maltratos, heridas del pasado y situaciones que has vivido que te han marcado. Y cada vez que tratas de creerle a Dios te cuesta, porque hubo un pasado allí que está haciendo mella y que está tratando de ahogar esa semilla. Y la cuarta tierra es la que produjo fruto al 100 por 1.
¿Qué significa el 100 por 1? No solo que fue multiplicado, fue elevado a una potencia grande. Quiere decir que el fruto crece. Si esa es tu tierra, te felicito. ¿Cómo yo sé, pastor, si esa es mi tierra? Jesús dijo: el que me ama, mis palabras guardará y permanecerá en ella. Pero el que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno ¿y qué? Y recto. Pastor, soy bueno pero me falta rectitud. Entonces hay un problema ahí. Corazón bueno y recto retienen. ¿Qué van a retener? Y dan fruto con perseverancia. ¿Qué clase de terreno soy? Póngase de pie en esta mañana, por favor. Soy como el terreno del junto al camino. Tengo un corazón duro realmente. Yo voy a culto, pero es que no me convence todavía. O no entiendo nada. Usted no se preocupa cuando usted comienza a leer la Biblia y todo le parece chino. Pastor, es que tengo un problema. Cada vez que leo la palabra no entiendo absolutamente nada. Las letras se me cruzan, todo se me cruza y termino dormido. Deja que Dios are tu tierra. Amén. Dios quiere arar tu tierra, porque Él quiere que su semilla caiga en esa tierra y dé fruto al 100 por 1. Tú has sido llamado por Dios. El verdadero propósito del hombre en la tierra cuando Dios los creó fuera que fructificara, se multiplicara, que diera fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto que tengo que dar? Tengo que levantar enfermos, tengo que sanar enfermos, echar fuera demonios. Esos no son frutos. El fruto que Dios va a buscar es el que da el Espíritu Santo. Y todos saben cuál es el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuáles son los atributos del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Hay pastores que estoy en el proceso, sí, pero el problema es que no has empezado ni con el amor. ¿Cuántos años más quieres? A mí me late que eres de aquel terreno junto al camino. O tu corazón es un terreno pedregoso, que se ve la tierra aradita, pero si uno cava a profundidad se da cuenta que está lleno de piedras, que no va a dejar que la semilla eche raíz. O eres el terreno que te preocupan, que las preocupaciones de la vida, los negocios de este mundo te absorben y no tienes tiempo para Dios. Todo el tiempo estás preocupado en lo que vas a hacer, o lo que vas a obtener, o lo que vas a recibir, y no has aprendido a descansar y a confiar en tu Padre Celestial.